Bien. Bueno, entonces, continuando con lo de persistencia, es decir, la forma en la que podemos guardar datos en nuestro dispositivo, en la memoria interna, por ejemplo, o memoria externa, si tuviera nuestro dispositivo, eh, donde ya vimos una de las formas de persistir datos, una de las formas de guardar datos, que es a través de Shared Preference o preferencias compartidas. Bueno, hoy vamos a continuar con otra forma, que sería guardando datos en ficheros, en archivos. Para eso, vamos a aprender a utilizar otra librería que tiene Java, que nos va a permitir el acceso a archivos, ¿no? Tanto para almacenar datos como para leer datos de ellos. Y vamos a ver las distintas formas que tengo de guardar datos, o sea, los distintos tipos de archivos que puedo manipular con Java, ¿no? De acuerdo a lo que quiero almacenar. ¿Ok? Entonces, para trabajar con esto, les propuse que abran el proyecto que hicimos en la clase en la que trabajamos con Shared Preference, que era el proyecto en donde teníamos una activity en donde el usuario ingresaba como datos, por ejemplo, el texto que queríamos que se mostrara en una segunda activity, con datos de configuración como por ejemplo el color en el que queremos que se muestre el texto y el tamaño, ¿no? Acá tengo la vista, bueno, acá se ve ya en la activity funcionando, ahí tengo abierto el emulador. Fíjense, ¿puedo correr esto? Creo que sí. Ahí está, ¿ven? Donde pedíamos, en una activity pedíamos el tamaño, ¿sí? Del texto, el tamaño del texto, el color, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podíamos poner cualquiera de tres colores? Las iniciales de los colores, R para rojo, B corta para verde, A para azul, y el texto que queríamos que se mostrara en la segunda activity, ¿no? Por ejemplo, hola, bueno, ahí lo mandé de todo mayúscula. Damos el texto, y ¿qué podíamos? Guardar, y cuando le decíamos guardar, estos datos se guardaban en un archivo de preferencias, y cuando le decíamos ver, esto iba directamente a la segunda activity que mostraba, ¿no? Con el tamaño que habíamos elegido y el color. En este caso yo no había seteado el color. Bien, entonces, en esta activity, para guardar los datos, ¿se acuerdan que teníamos, en el ViewModel, habíamos creado nuestro método guardar datos, que recibía de la activity el entero de tamaño, el string de color y el string de texto, y lo guardábamos en un archivo de preferencias. ¿Ok? Bueno, ahora queremos hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo mismo con archivos, ¿sí? Guardando esos datos en un fichero. ¿Estamos? Sin usar lo que es preferencias compartidas o Shared Preference. Para eso, vamos, como les comentaba, a trabajar con un API, con unas librerías de las que dispone Java, que nos permiten manejar archivos. En esa librería, ¿sí? Lo primero que tengo que entender es lo siguiente, que cuando yo voy a manejar ficheros, o cuando voy a almacenar datos en ficheros o en archivos, puedo hacerlo en dos lugares diferentes, ¿sí? Yo podría almacenar datos, por ejemplo, en la memoria interna del teléfono, ¿sí? Y esos datos obviamente pueden ser privados para la aplicación, o puedo, igual que con el archivo de preferencias, indicar si quiero que sean compartidos por otras aplicaciones, ¿no? Esos datos que se guardan en la memoria interna del teléfono, en esos archivos que se crean en la memoria interna del teléfono, esos archivos, igual que en los archivos de preferencias, se crean dentro de la carpeta en donde tengo instalada mi aplicación, ¿sí? Por ende, si yo desinstalo la aplicación, esos archivos se eliminan, ¿ok? Ahora, si mis archivos, en lugar de estar guardados en una memoria interna, están guardados en memoria externa, estos archivos pasan a ser públicos, es decir, pueden ser accedidos por cualquier aplicación, ¿ok? Y por ende pueden ser alterados externamente, ¿no? Ahora, esos archivos, ¿sí? No se borran cuando yo borre la aplicación, ya que mi aplicación va a estar,
por ejemplo, podría estar en la memoria interna del teléfono y estos archivos en la memoria externa. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar puntualmente con esto, con la memoria interna, ¿sí? En nuestros ejemplos. Ahora, ¿en dónde se encuentra ese API? ¿En dónde se encuentran esas librerías que nos permiten manipular archivos? Bueno, estas librerías, esas clases que nos permiten manipular archivos, se encuentran dentro del paquete Java.io, ¿sí? Dentro del paquete Java.io está todo el conjunto de clases que nos van a permitir manipular ficheros. Dentro de ese paquete, la primera clase con la que nos vamos a encontrar es la clase File, ¿sí? ¿Qué tengo que entender de esta clase? Lo siguiente, que File es la representación abstracta tanto de archivos como de carpetas. Yo con un objeto de tipo File puedo representar un archivo o puedo representar una ruta, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una analogía con el disco, con el sistema operativo Windows, por ejemplo, yo podría representar con File la ruta esta, por ejemplo, que dentro del disco C tengo la carpeta Windows y dentro de Windows tengo la subcarpeta System32, ¿sí? Es decir, yo podría representar con un file una ruta, ¿ok? O podría representar con un file un archivo, ¿sí? Yo podría decir, bueno, que con file voy a representar que dentro del disco C, dentro de la carpeta Windows, dentro de la carpeta System32, tengo el archivo datos, por ejemplo, .txt, ¿sí? O sea, yo podría representar con un file o una carpeta, ¿sí? En este caso, la carpeta System32, o un archivo, en este caso, datos.txt, ¿ok? ¿Por qué una representación abstracta? Porque yo podría crear un file y dar la ruta a un archivo o a una carpeta que no existe, ¿sí? Por eso es una representación abstracta. Otra, a través de ese objeto file, yo después puedo hacer distintas operaciones sobre esa carpeta o archivo. Es decir, yo podría, por ejemplo, a través de ese objeto file, si está representando a una carpeta, podría pedirle que me diga o que me devuelva la lista de elementos que hay dentro de esa carpeta. Es decir, que me diga qué tengo en esa carpeta. Y ahí me daría un listado de los nombres de los elementos que tengo, tanto de archivos o subcarpetas que estén dentro de la carpeta a la que estoy apuntando. Y si ese file, por ejemplo, apunta a un archivo, yo puedo, a través de sus métodos, puedo, por ejemplo, al archivo cambiarle el nombre, puedo, por ejemplo, al archivo renombrarlo, ¿ok? Ahora bien, lo importante acá es que ese file representa a un archivo o a una carpeta, pero no en el sentido de que si representa un archivo, yo puedo ahora, a través de ese mismo objeto file, operar con lo que tiene adentro ese archivo. No, es solamente el file para trabajarlo desde afuera el archivo. Como les decía, eliminarlo, cambiarle el nombre, por ejemplo, verificar si ese file está representando a un archivo o a una carpeta, ¿sí? Acá estoy mostrando, en este caso, que file, la clase file, tiene una serie de constructores sobrecargados, ¿sí? Tiene una serie de constructores sobrecargados. Por ejemplo, yo puedo crear un file, ¿sí? Con un solo parámetro, ¿sí? Supongamos que yo quiero crear un file, acá tengo el constructor 1, el constructor 2, el constructor 3 y el constructor 4, ¿sí? Supongamos que yo quiero representar esto, que dentro del disco C, como dijimos recién, dentro de la carpeta Windows, lo estoy haciendo con una estructura de archivos Windows para que se entienda mejor, que es con lo que por ahí estamos más familiarizados, ¿no? Y acá tengo el archivo datos.txt. Bien, entonces, yo podría crear un file
usando el constructor 3, por ejemplo, con un string que represente toda esa ruta. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, voy a crear un file, un objeto de tipo file, que represente al archivo datos de esta manera. New file, y le paso en un string toda la ruta, que dentro del disco C tengo la carpeta Windows, dentro de Windows System32, y dentro de System32 el archivo datos.txt, por ejemplo. ¿Sí? Yo podría crear un file de esta forma, usando el constructor 3, el que recibe en un string la ruta. ¿Sí? O podría crear lo mismo, o mejor dicho, representar lo mismo usando el constructor 2. ¿Sí? En donde, ¿qué les parece a ustedes irá en el primer string? ¿Vieron que si uso el constructor 2, es como para recibe renombrar dos strings? o reubicar, renombrar o mover. O la En este, carpeta y... o claro, donde se ubica y el nombre, digamos. claro, recuerden que estos files, estos constructores de file, son para representar o un archivo o una carpeta, ¿no? Entonces, yo les dije que el constructor 3, o sea, si voy a representar ese archivo datos.txt usando el constructor 3, podría hacerlo de esta manera, en un string solo, poner toda la ruta de la carpeta, donde está, y el archivo, ¿sí? Si uso el constructor 2, como dice Brenda, y debe ser que el primer parámetro sería la ruta, ¿sí? El primer parámetro sería la ruta en donde se encuentra el archivo, ¿no? Que en el disco C, sería en el disco C, dentro de Windows, dentro de System32, esa sería la ruta. Ese sería un parámetro. Y el otro parámetro sería el nombre del archivo, datos.txt. ¿Sí? Es decir, yo podría representar lo mismo usando cualquiera de estos dos constructores, ¿no? ¿Sí? En este primero, ya la ruta completa. O en este segundo, digo, bueno, esta es la carpeta en donde está, esta es la ruta en donde está, y este es el archivo al que quiero representar. ¿Sí? En estos dos casos, nuestra variable datos representa al archivo. ¿Sí? Fíjense que siempre termina acá en el nombre del archivo. ¿Ok? Supongamos que yo quiero representar con el file la carpeta. ¿Sí? La carpeta en donde está, que es System32. Entonces, podría ser así. File, la carpeta, sería igual a new file, y digo, bueno, la carpeta es C, está dentro del disco C, dentro de la carpeta Windows, y se llama System32. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿sí? Este file que he creado acá, que se llama carpeta, representa la carpeta System32. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera así, en un file, la carpeta, podría usar el primer constructor. ¿Sí? Fíjense, yo podría decir, voy a crear un file que represente ahora al archivo datos usando el primer constructor. El primer file representaría la carpeta. Siempre, si tiene dos parámetros, el primero es la ruta en donde se encuentra. Entonces, carpeta. Y el segundo, el archivo, ¿sí? El string. Me dice, el archivo se llama datos.txt. ¿Sí? Entonces, fíjense que con este segundo constructor, usando este primer constructor, estoy haciendo lo mismo, básicamente, que hice con el segundo constructor. Solamente que en el segundo constructor, a la ruta, se la paso en un string. ¿Sí? Mientras que en este primero, a la ruta la tengo yo previamente guardada en un objeto file. O sea, ¿cuál uso? Y depende de la situación, ¿sí? Depende de lo que tenga, es qué constructor de file puedo utilizar, ¿no? Incluso puedo tener la ruta, ¿sí? En un formato URL, ¿sí? Yo podría parsear todo este string que indican dónde se encuentra el archivo en una URL, como objeto de tipo URL, y es lo mismo.
¿Sí? ¿Qué tengo que entender de acá? Solamente que file es la representación de un archivo, representa a un archivo o a una carpeta, ¿sí? En nuestra memoria, en la memoria interna del teléfono, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesito esto? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, como les decía, a través de ese objeto file, yo puedo saber, por ejemplo, si existe ese archivo de esa carpeta. Recuerden que es una representación abstracta, podría no existir. Podría preguntar, como viéndolo desde este punto de vista, un file puede representar tanto a un archivo como una carpeta, ¿sí? Por ahí, si yo tengo un método que recibe un file, yo desde adentro no sabría qué está representando, si es un archivo o una carpeta. Entonces, yo podría preguntar si ese file es un directorio, o sea, si es una carpeta o si es un archivo, ¿sí? Podría, si no existe, por ejemplo, ese archivo, crearlo, ¿sí? Usando el método create new file, ¿sí? O si es un directorio, podría crearlo usando el método make directory, que no está mencionado acá, ¿sí? Si es un archivo y existe, podría preguntar si se puede ejecutar, es decir, si es un archivo .exe, por ejemplo, si estamos en un entorno Windows, ¿ok? Si se puede leer, si se puede escribir en él, ¿sí? Pero todo esto es para trabajar con el archivo desde afuera. ¿Qué pasa si es un archivo de datos, ¿sí? Y yo quiero ver qué datos hay dentro de ese archivo o quiero escribir nueva información en ese archivo, nuevos datos? Bueno, eso no lo puedo hacer con el file, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Bien, porque cuando estemos en nuestra aplicación, cuando tengamos que programar nuestra aplicación y tengamos que guardar algo en nuestro dispositivo, ¿sí? Acá los archivos se organizan de forma diferente, es decir, yo en un dispositivo móvil, a diferencia, por ejemplo, de una computadora con sistema operativo Windows, yo no tengo mucha libertad para elegir en dónde quiero crear una carpeta, en dónde quiero crear un archivo, ¿sí? No tengo mucha libertad. Entonces, generalmente, el archivo que yo vaya a querer crear o la carpeta que vaya a querer crear, va a estar generalmente en la carpeta en donde está instalada mi aplicación, ¿sí? Entonces, si yo necesito, de alguna manera, obtener referencia acerca de en dónde está instalada mi aplicación, que me diga la carpeta en donde está instalada la aplicación, tengo este método, getFileDir, ¿sí? Este método, getFileDir, me retorna un objeto file que representa el directorio interno de nuestra aplicación, ¿sí? Que representa, dicho de otra manera, la carpeta en donde está instalada nuestra aplicación, ¿sí? Ahora, en la carpeta en donde tenemos instalada nuestra aplicación, también tenemos un pequeño directorio, ¿sí? Para guardar datos temporales, ¿sí? Tiene una pequeña caché a la que yo podría acceder si mi aplicación necesitara de alguna manera guardar datos temporales, ¿sí? Bueno, si quiero acceder a ese caché, ¿sí? A ese directorio interno para nuestros archivos temporales, uso este método, get cachedir, y él me retorna en un objeto file ese directorio, ¿sí? Bueno, y acá me da una serie de recomendaciones. Me dice, che, mira, como son archivos temporales, ¿sí? En tu lógica, en tu aplicación, lo que tendrías que hacer es, una vez que ya no los uses, eliminarlos, ¿sí? Tendrías que borrarlos, ¿ok? Bueno, el sistema dice, el sistema operativo se va a tomar la libertad de borrarlos cuando necesite recursos, ¿sí? Pero bueno, tendría que yo gestionar también eso, ¿sí? No esperar a que el sistema operativo, cuando se quede sin recursos, los elimine, sino que yo cuando los uso, si ya no los uso más, ¿sí? No sé, por ejemplo, en mi aplicación yo traigo datos de la base de datos y hago alguna especie de proceso y para eso necesito guardar temporalmente ciertos datos, ¿sí? Para devolver algo al cliente, ¿no? Para devolver algo al usuario. Pero después esos datos yo no los necesito, ¿sí? Pero los guardé temporalmente para ir haciendo ciertos procesos, ciertos cálculos. Bueno, entonces a eso se refiere. Una vez que no los uses más, a esos archivos temporales, que los usaste como medio para hacer otra cosa, eliminalos, ¿sí?
Bien. Entonces, ya acá se me va aclarando un poco el panorama. Si volvemos a nuestra aplicación, ¿sí? Si volvemos acá a nuestra aplicación, en donde, no sé si ustedes están viendo acá lo que estoy compartiendo de Android, no. Sí, profe. Ah, sí, se veía. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros volvemos a esta aplicación, entonces, si nosotros volvemos acá al View Model, en donde tenemos el método de Main Activity View Model que se encarga de guardar, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo este método lo voy a comentar, voy a dejar comentado esto y lo voy a hacer de nuevo. Este método lo dejo comentado, que es el que mostraba cómo se guardarían los datos usando, por ejemplo, archivo de preferencias, ¿sí? Para no me voy a complicar la vida guardando en archivos. Entonces, public void se llama guardar datos. Este método recibía por parámetro el tamaño, un tamaño, recibía un string color y recibe un string texto, ¿sí? Bien. Bueno, esto lo quiero guardar en un archivo y evidentemente el archivo en donde lo quiero guardar va a estar en la misma carpeta en donde está mi aplicación, ¿sí? Entonces, quisiera, de alguna manera, guardar en un objeto file, ¿sí? Ese directorio, ¿sí? Que me diga guardar en una variable de tipo file el directorio o la carpeta en donde está mi aplicación en este momento. Este file lo voy a importar. Fíjense que lo importa de Java.io. ¿Qué le pasó? ¿Lo importó? No lo veo. No, no lo importó. Import java.io punto asterisco y ahí está, importo todo. Ahí está. Entonces, ¿cómo se llamaba el método que nos devolvía la referencia a la carpeta en donde tenemos instalada nuestra aplicación? getFileDir, ¿cierto? Pero fíjense, si yo estuviese en una activity, si yo estoy en la activity parado, ¿sí? Qué sé yo, acá en el onCreate, por ejemplo, la activity tiene este método, getFileDir, ¿ven? Tiene el método porque, por ser activity, lo hereda de AppCompactActivity. Como yo no estoy en una activity, estoy en el ViewModel, lo voy a acceder a través del contexto, ¿sí? Voy a usar mi variable context, punto, y acá voy a usar el get file dir. Fíjense que lo que me devuelve este método, get file dir, es un file, ¿ven? Que representa mi carpeta interna. ¿Sí? Punto y comas. ¿Sí? Yo podría mostrar acá, para ir viendo, ¿qué tiene? Directorio. A ver. Fíjense, import acá. Directorio es un file, ¿sí? A ver qué métodos tiene. Por ejemplo, getName, ¿sí? Me debería dar el nombre del directorio o podría poner un getPath para que me dé toda la ruta. Probemos con getName, a ver qué nos devuelve. Bien, entonces, cuando ejecutamos, me dice que la carpeta en donde está mi aplicación es com ulp almacenamiento 1, que es el mismo paquete en donde tengo mi aplicación. ¿Se acuerdan que en nuestro dispositivo, ¿sí? En nuestro dispositivo, la aplicación está guardada en una carpeta llamada data, ¿sí? En nuestra aplicación tenemos, en nuestro teléfono, perdón, tenemos la aplicación instalada en una carpeta data, esperen que estoy pasando la barra para abajo, en la carpeta data, ¿no? A ver si tengo Device Manager. Acá figura mi teléfono, voy a bajar esto un poquitín. Ahí cuando fui al Device Manager, porque tengo en este caso el emulador,
Voy a hacer clic acá en la carpetita del Device Manager de mi dispositivo para explorarlo. Acá abajo lo estoy explorando. Y esto es lo que me está diciendo, que dentro de data, a ver si encuentro, acá está, data, tu aplicación tendría que estar acá. Cuando dice com ULP almacenamiento 1, lo busca acá adentro. ¿Sí? Com ULP almacenamiento 1, que esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Abajo. Acá. Com ULP almacenamiento 1. ¿Sí? Entonces, este file está representando esta carpeta. ¿Sí? Esta carpeta. ¿Ok? Fíjense que adentro de esta carpeta tienen caché, code caché, otra subcarpeta file, ¿sí? Sharpref. Bueno, el file representa esto. Es decir, que ahora lo que nosotros queremos hacer es acá, crear un archivo. En esta carpeta, crear un archivo. Esa es nuestra misión, ¿sí? Es nuestra misión. Entonces, chicos, acá el getFileDir, ¿sí? Nos dice que el directorio en donde está nuestra aplicación es este, com ulp almacenamiento 1, ¿sí? Y dentro de este directorio está el subdirectorio llamado files. Es decir, que este getFileDir apunta acá, a este file, a este directorio, ¿sí? El nombre del directorio que nos asignó para que nosotros podamos manipular nuestros archivos es este, files se llama, que está dentro de la carpeta en donde tenemos instalada nuestra aplicación, ¿sí? Bueno, ahora lo que queremos hacer es, acá adentro, representar un archivo de nombre, ¿sí? Lo que queremos hacer ahora es representar ahí, con un file, un archivo de nombre configuración.dat. Entonces, yo quiero crear un file acá que represente ese archivo, ¿sí? Digo, bueno, el archivo es... ¿Y cómo lo creo? A ver. ¿Cómo haré para que este objeto archivo represente dentro de la carpeta esta, de ese directorio, al archivo llamado configuración.dat? Con la ruta, claro. Entonces, ¿cómo sería? A ver, New de los file. New file, perfecto. Y uso el constructor que recibe como parámetro, ¿qué cosa primero? La ruta. Claro, fíjense que ahí yo estoy parado y me muestra tres, ¿ves? Me muestra los tres constructores, las tres sobrecargas. ¿Cuál usaría? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿O la cuarta? Podríamos usar la de la URL, ¿o no? Podríamos usar cualquiera, pero Sí. ¿cuál es la más adecuada en este caso? A ver. El que pide el archivo file y después el string del nombre. Claro, sería este tercer, ¿se alcanza a ver ahí el puntero del mouse? Este tercer constructor. Sí. Sí. El file con el padre, con el directorio padre, y el string que da el nombre del archivo, ¿no? El hijo sería. Entonces acá le diría, mi archivo va a estar en el directorio, coma, y el nombre del archivo es configuración.dat. ¿Sí? Entonces, este file, está representando a un archivo dentro de esta carpeta dentro de esta carpeta file, ¿sí? Pero no existe el archivo. Ustedes están viendo que no existe el archivo, ¿sí? Por eso es una representación abstracta, ¿ok? Entonces, acá sí yo podría preguntar, por ejemplo, podría hacer esta pregunta, que es lo que dijo Fer, yo podría preguntar acá, che, si este archivo, fíjense que un file tiene este método, exist, ¿sí? Entonces yo podría decir, si no existe, ¿ves? Negarlo, si no existe ese archivo, lo quiero crear. Bueno, ¿y cómo lo creo? Bueno, decirle archivo.create new file. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Dice, este método
puede lanzar una excepción, ¿sí? Encerrarla. Dice, este método podría llegar a lanzar la IOException. Entonces lo encerré en un try catch, ¿sí? En un try catch. Acá puedo decir que imprima esto o que ponga un log con el error. Error. Y acá muestre la excepción. A ver qué. Acá podría poner un diálogo, ¿sí? Si no lo puede crear al archivo, por alguna razón. ¿Ah? Entonces, acá pregunté, che, si ese archivo, si ese file, ¿sí? Si ese file no existe, como yo sé que este file representa un archivo, le digo créalo. Entonces, después de esta línea debería crearse este archivo, configuración.dat. A ver, si reejecuto. La extensión, el archivo le pongo la extensión yo, la extensión que quiera. ¿Sí? Le pongo el nombre y la extensión que quiere. Se me ocurrió ponerle .dat por ponerle, ¿no? Entonces, cuando lo ejecuto, recuerden que todo esto va a funcionar cuando haga clic en el botón guardar. Pongo un tamaño, pongo un color, pongo un texto, cualquiera. Y cuando le digo guardar, esperen que quiero checar acá. Cuando le digo guardar, si voy a inspeccionar el dispositivo, acá arriba, ahora debería suceder que en data, con ULP, dentro de file, ahí tengo el archivo configuración.dat. ¿Ven? Logramos crear un archivo. ¿Sí? Pero a través de un objeto file, yo solamente puedo manipular el archivo desde afuera, es decir, puedo cambiarle el nombre si quisiera. ¿Tá? Podría, por ejemplo, hacer una copia, o podría, no sé, borrarlo, pero no puedo, si es un archivo de datos, no puedo introducir datos o leer el contenido del archivo. No puedo hacerlo con un objeto file. Me falta ahora una parte todavía. Ok. Bueno, nosotros tenemos hasta acá un archivo, ¿sí? De nombre configuración.dat, y nuestra intención es, desde nuestra aplicación, desde algún método de nuestra aplicación, acceder a ese archivo para guardar datos, ¿sí? Y también después accederlo para leer los datos que están guardados así. Pero, ¿cómo hago? Bien, lo primero que tengo que entender es lo siguiente. Nosotros tenemos representado a nuestro archivo con un objeto file, ¿no? Tenemos un objeto file que representa nuestro archivo. ¿Cómo tengo que hacer ahora para, desde nuestra aplicación, poder conectarnos a ese archivo para, por ejemplo, guardar datos en él? Para poder conectarnos a ese archivo, ¿sí? Para poder guardar datos en él, tengo que crear una especie de tubo, una especie de canal, que sea el que permita que los datos viajen desde mi aplicación a ese archivo, ya sea para leer datos como para escribir datos en él. ¿Sí? A ese tubo que vamos a crear, ¿sí? Por el que van a fluir datos, se llama stream. ¿Sí? Le vamos a crear un stream, un flujo de datos. ¿Sí? Ahora, para crear ese stream, para crear ese canal por el que van a fluir datos, voy a usar diferentes clases. ¿Sí? ¿Cómo diferentes clases? Sí, diferentes objetos. Eso quise decir. Voy a usar diferentes objetos, o voy a usar objetos de diferentes clases para construir ese canal. ¿Así? ¿Y cómo sería eso? Bien, ese canal se construye de esta manera.
El primer objeto que vas a tener que usar para construirlo es lo que se llama objeto nodo, ¿sí? O flujo nodo. Es decir, ese nodo es el que va a indicar de dónde voy a tomar los datos, ¿sí? Ese flujo nodo va a representar de dónde voy a tomar los datos. Ese objeto tiene información acerca de cuál es el archivo, en este caso, de dónde voy a tomar los datos, ya sea para leer o para escribir, ¿sí? ¿Cuál es el archivo? Luego, ¿qué puede suceder? Que yo necesite que esos datos que, por ejemplo, leo del archivo, procesarlos de alguna manera, ¿sí? O al revés, los datos que vienen del programa, ¿sí? Procesarlos de alguna manera antes de guardarlo en el archivo. Entonces, a ese nodo le voy a ir acoplando otros flujos, si se quiere, otros tubos, que lo que permiten es filtrar, ¿sí? Esos datos para procesarlos de alguna manera. Entonces, esto significa que cuando yo vaya a construir ese canal, lo voy a hacer usando objetos de distintas clases, ¿no? ¿Sí? Uno de esos objetos van a indicar de dónde o a dónde van a ir a parar los datos, y los otros indican de qué manera voy a procesar los datos que van a viajar por ese tubo. Sí, señor. Perfecto. A ese tubo, a ese canal, es al que le llamamos stream. Sí, que stream sería flujo de datos. Perfecto. Entonces vamos a ver un poquito qué nos dice la teoría y después nos vamos a volver a ubicar acá. La teoría nos dice acá lo siguiente. Nos dice, acá yo, así, acá yo avanzo esto porque es lo que estuvimos trabajando recién, con algunos ejemplitos más, ¿sí? Acá está. Flujos de entrada-salida. Un flujo, es lo que dijimos recién, de entrada-salida representa tanto una entrada como una salida de datos, ¿sí? Un flujo puede representar muchos tipos de orígenes y destinos, es decir, un stream, ¿sí? Puede representar muchos tipos de orígenes y destinos. Es decir, yo podría, en este caso, yo podría armar un tubo, un stream, para conectarme a un archivo. Pero también puedo crear un stream para conectarme a otra área de memoria RAM, ¿sí? O podría usar un stream, crear un stream para unir dos hilos, ¿ok? Nosotros vamos a usar las clases estas de flujos de datos para conectarnos a un archivo, puntualmente. Ahora, a través de esos canales, ¿sí? A través de esos streams, podemos enviar distintos tipos de datos. Podemos enviar, por ejemplo, bytes simples, podemos enviar datos de tipos primitivos, podemos enviar caracteres o podemos enviar objetos. Es decir, yo podría enviar, por ejemplo, una serie de datos enteros, una serie de booleanos, ¿sí? O podría enviar, por ejemplo, un cliente completo, ¿sí? A través de ese flujo. Y cuando leo del lado del archivo, yo podría leer un cliente completo, ¿sí? Yo lo puedo guardar y lo podría recuperar. Ahora bien, dice, algunos flujos simplemente pasan datos, otros manipulan datos y otros los transforman en algo más útil. Acá está, ¿a qué hace referencia a esto? Hace referencia a lo siguiente, ¿sí? A que cuando ustedes construyen un canal, alguno de esos flujos le llamo yo a cada objeto que creo para armar todo este canal, ¿no? Entonces, cada tramo, ¿sí? Yo puedo armar un tramo con solamente un objeto que permita tomar los datos. Es decir, yo podría decir, bueno, voy a usar un flujo nodo, un objeto de este tipo, para decir que voy a leer datos de un archivo, y así como los leo, los uso en el programa, ¿sí? O podría querer que esos datos se transformen de alguna manera en algo más potable. Entonces, yo podría acoplar a ese nodo otro objeto
¿sí? Filtro que transforme esos datos que leyó, ¿sí? Esos datos básicos que leyó en algo más potable, ¿sí? Por ejemplo, no sé, supongamos que acá los datos están guardados como ceros y unos, por decir, ¿no? O están guardados como ceros y unos. Entonces, o están guardados como bytes, ¿sí? Supongamos que yo envié desde acá, desde la aplicación, para que guarde la letra A, el carácter A, ¿sí? Y cuando lo envió, lo guardó así, como bytes, el 65, la A mayúscula, el valor ASCII. Entonces, supongamos que ahora voy a leer esos datos. Si los voy a leer, ¿sí? Podría decirle, bueno, léemelo así como lo tenés. O sea, recuperame acá el 65. No me interesa, porque después yo voy a hacer algo con eso. O podría suceder que vos digas, no, yo quiero recuperar lo que guardé. Si guardé una A, ¿sí? No quiero leerla así a lo bruto. Quiero procesar eso para recuperar de nuevo un carácter, porque yo envié un carácter. Entonces le acoplo a ese nodo un filtro que tome bytes y los transforme en caracteres, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que acá la teoría hace mención a esto, justamente, de que algunos flujos simplemente pasan datos, o sea que algunos canales los puedo armar solamente para pasar datos así como vienen, otros canales los podés armar para que los datos que vienen de alguna manera se transformen, se manipulen en algo que sea más potable del lado de la aplicación, ¿sí? Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a crear ese canal, tenemos que explicar, tenemos que explicitar si ese canal va a ser para enviar datos al archivo, ¿sí? O sea, si los datos van a viajar desde nuestra aplicación al archivo, o si son de entrada, es decir, los datos van a viajar de nuestro archivo, por ejemplo, a nuestro programa. Otra cosa que tengo que explicar es qué van a transportar, ¿sí? Si van a transportar bytes, ¿sí? Simples bytes, o van a transportar, por ejemplo, caracteres. Otra cosa que tengo que explicar cuando armo el flujo ese, justamente, es si es un flujo nodo, es decir, si estoy representando el origen de datos, o sea, de dónde voy a tomar los datos puntualmente, lo voy a armar con eso solamente, o le voy a acoplar algún adicional, ¿sí? Algún flujo adicional para alguna función adicional. Entonces, en base a eso, ¿sí? Yo podría clasificar a los flujos en dos grandes grupos. Podría clasificar a esos canales en canales que transportan bytes o canales que transportan caracteres, ¿sí? No entiendo cómo que transportan bytes o transportan caracteres. Bien, supongamos que vos querés guardar la palabra, como dijimos recién, hola, ¿sí? Estos son caracteres, ¿tá? Si a vos te interesa que cuando guardes este dato se guarde carácter por carácter, ¿sí? Respetando su valor Unicode, bueno, serían usar un flujo de caracteres. Si a vos te interesa que el dato que guardes, el carácter que guardes, así lo recuperes tal cual, bueno, usás un flujo de caracteres. Ahora, si vos, por ejemplo, lo que querés guardar son bytes, por ejemplo, no sé, es una imagen, sacaste una foto, ¿sí? Y vos querés guardar el bitmap de esa foto, ¿sí? Que es un arreglo de bytes, un bitmap. Entonces, si vos quisieras guardar esos bytes, ¿sí? Simples bytes, bueno, directamente lo que podés usar es un flujo de bytes. O sea, crear un canal para decir que lo que vas a enviar son bytes, ¿sí? Simplemente eso. Bien. Ahora, decidiendo eso, tengo que usar dos clases diferentes, ¿sí? Por ejemplo, para manipular bytes, tengo las clases inputString y outputString. Es decir, que si yo voy a transportar bytes, bueno, tengo que indicar, che, los bytes van a ir desde tu aplicación al archivo. Es decir, vos querés enviar bytes desde tu aplicación a tu archivo, bueno, vas a crear un flujo de salida de datos. Vas a crear un canal usando clases del tipo outputString,
Ah, no, ¿vas a leer datos de un archivo? ¿Vas a leer bytes? Bueno, entonces tenés que crear un canal usando un input stream. ¿Sí? Bueno, si lo que querés enviar o recibir son caracteres, es decir, si querés crear un canal, un stream, para escribir caracteres o leer caracteres, las clases que representan flujos de caracteres son estas: reader y writer. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero crear un canal para escribir caracteres, uso un writer. ¿Sí? Y si quiero crear un canal para leer desde el archivo caracteres, uso un writer. Bien, ¿y cómo sería esto? Vamos a ver acá un poquito. Fíjense acá. Bueno, acá tenemos representados las dos familias. Perdón, acá tengo representadas solamente las familias de bytes. ¿Sí? Las familias de bytes. ¿Se acuerdan que les dije que cuando construyo un canal, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta es, bueno, por un lado, si ese canal lo voy a construir para que los datos vayan del archivo a mi aplicación o viceversa, ¿no? En este caso, supongamos que yo quiero crear un canal para enviar datos desde mi aplicación al archivo, ¿sí? Los datos tienen que viajar desde la aplicación al archivo. Entonces, en este caso, y quiero enviar bytes, ¿sí? Esa es otra cosa que tengo que tener en cuenta. Si es un flujo de entrada o salida, si son bytes o caracteres los que voy a manipular o los que voy a enviar por ese flujo, bueno, es un flujo de salida y voy a enviar bytes. Entonces voy a trabajar con output stream, ¿sí? Con este flujo. ¿Sí? Un output stream es un flujo que va a permitir enviar datos desde mi aplicación a algo, a algún lugar. Bien. Ahora, ¿cómo le digo a qué lugar? Así es a un archivo, si es a otro hilo, si es a un área de memoria. Bueno, para decirle el origen de datos, ¿sí? La fuente, en este caso el destino de datos, uso lo que llaman flujos nodos. Entonces, si yo voy a enviar datos a un archivo, el nodo, la clase que representa un archivo es file output stream. Si yo voy a enviar datos para que a otro hilo, ¿sí? a otro proceso, tengo pipe output stream. Si voy a enviar datos a otra matriz de memoria, a otra dirección de memoria, uso un byte array stream. Es decir, que yo puedo enviar datos a distintos lugares, ¿sí? No necesariamente archivos. Nosotros, como en este caso queremos trabajar con archivos, nos vamos a centrar en este nodo, ¿sí? El que representa al archivo. Entonces, si yo voy a enviar datos a un archivo, directamente le digo que voy a construir ese canal con un file output stream. Perfecto. Genial. Ese es el nodo, ¿sí? Entonces yo acá le voy a decir que me voy a conectar a un archivo que se llama configuración.dat, ¿sí? Y que está en la carpeta en donde está mi aplicación, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué puede suceder? Yo puedo armar mi conexión, digamos, al archivo usando esto directamente, ¿sí? Un nodo, un file output stream. A ver, che, ¿cómo sería eso? Es decir, yo podría directamente desde acá, ¿sí? Decir, bueno, voy a armar ahora el canal que me va a permitir enviar datos. Bueno, vamos a crear un file output stream, file output, igual a new, file output stream. ¿Qué espera? Bueno, eso lo veo en la documentación. Pero acá yo le puedo pasar en un string toda la ruta, o le puedo pasar el file que representa a ese archivo donde quiero guardar datos, que es este, mi archivo. Le digo, mira, el archivo donde quiero guardar datos es archivo. Perfecto. ¿Qué me dice acá? Che, mira que yo puedo lanzar una excepción, ¿sí? Yo puedo lanzar una file not found exception, ¿sí? Che, si el file ese
que está representando supuestamente un archivo no existe, yo te voy a lanzar la file not found exception, ¿sí? Tendría que existir el archivo. Ah, muy interesante. O por lo menos tiene que existir la carpeta, ¿sí? Tiene que existir. La ruta en donde está. Entonces, bueno, acá encierra esto en un try catch. ¿Qué podría? Bueno, lo puedo dejar así. Entonces, acá, ¿se ubican en dónde estoy parado, no? ¿Se ubican lo que estoy haciendo? A ver, lo que estoy haciendo acá es creando un objeto que representa el destino de datos, representa dónde me voy a conectar, en este caso, para enviar datos, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo que voy a crear un objeto para enviar datos? Esto, que es un output string. ¿Y qué es lo que me está diciendo que a donde voy a enviar datos es a un archivo? Esta clase, que es file output string, ¿sí? Entonces, nuestro objeto FO está representando a un archivo en donde voy a enviar datos, pero no cualquier tipo de datos. Puedo enviar bytes, ¿sí? Ajá. ¿Y cómo envío bytes? Bueno, yo puedo poner así, file output, y acá tengo los métodos. Fíjense, si yo quiero enviar datos, tengo que enviarlos, si quiero escribir datos en ese archivo, tengo este método, write, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué recibe por parámetro? ¿Qué le puedo pasar con el write? Le puedo pasar enteros o puedo usar el write. Un int. Lo perdimos. Ah, pensé que era eso. Se le reinició la PC. Perdimos al profe. No, tan enganchado que venía. No, Fabri. Acá. Entonces, si yo uso ese objeto para grabar datos, yo puedo escribir byte por byte, pero puedo escribir byte por byte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero guardar, fíjense que yo acá quiero guardar tres cosas. Un entero, que es el tamaño. Quiero guardar el color, que es un string, y el texto, que es un string. ¿Sí? Vamos a suponer que guardamos el texto nada más. Yo, para que ustedes se den una idea, ¿qué sucede acá? ¿Sí? Si yo uso esto como lo tengo acá. Si yo quiero guardar el texto, ¿sí? Fíjense que no tiene writes, o mejor dicho, no tiene file output, un método que me permita guardar un string, ¿sí? No tengo un método que me permita guardar un string, ¿sí? Esa es una. La forma que podría hacer para guardar el string es convertir ese string en una cadena de bytes, ¿sí? Y se puede hacer. Miren esto. Miren esto. Yo voy a hacer de tipo bytes, byte, arreglo, igual a... Vieron que a la cadena la tienen, supongamos que la cadena que quiero guardar como bytes es texto, ¿sí? Entonces, si yo pongo texto punto, get bytes, ¿sí? Lo que hace es convertirme esa cadena en un arreglo de bytes, ¿sí? Como un arreglo de bytes. Si yo en la cadena tengo la palabra, por ejemplo, hola, él va a devolverme un arreglo
con cada carácter convertido a byte, es decir, sería su valor ASCII, ¿sí? El valor ASCII de la H, el valor ASCII de la O, ¿sí? ¿Cuál es el valor ASCII de la H? 70. No nos expongas, sí. 72. Acá, 72 es el valor ASCII de la H, ¿sí? 99, el de la C minúscula, entonces debe ser 80, 79, el de la O, ¿sí? 75, 76 es la L y 65 la A. Ahí está. Es decir, ahora me olvidé que bueno, me va a devolver el byte que representa a cada uno de estos caracteres, ¿no? Que es el valor ASCII, Retroceder. ¿sí? 72 creo que era la H, ponele, no sé, 76 la O, ¿sí? No sé, 75, ponele que sea, este era creo que era 80 y pico, 86, ponele 75 y 65, ¿sí? Es decir, que lo que hace este método es descomponer cada carácter en esto, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que si guarda, guarda eso. Y si recupero del otro lado los datos, voy a recuperar esto, ¿sí? Entonces, muy conveniente no sería la cosa, ¿sí? Fíjense acá, si yo quiero guardar, entonces, el texto solamente, lo que tendría que hacer acá es decirle a mi file output punto write y le paso ese arreglo de bytes, ¿sí? Que se llama AR en este caso, ¿sí? Le paso ese arreglo de bytes. Bueno, este método también puede lanzar la IOException. Bueno, lo puedo cachar acá para no hacer esto, encerrarlo en otro catch. Hago un try con varios catch. Acá capturo la IOException. Y acá lo mismo. Que imprima. En este caso la variable mía se llama IO. Bien, entonces, ahí grabé recién la cadena de bytes del texto, ¿sí? Este es el texto en byte, vamos a poner acá. Entonces acá lo que guardo es ese arreglo que es texto en byte. Bien, pero ¿qué tengo que guardar también? Ah, tengo que guardar también el color, ¿sí? Tengo que guardar también el color. Bueno, entonces debería hacer lo mismo. Crear un arreglo de bytes, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo eso es perfecto ahí. Podría funcionar de esa forma. Podría funcionar de esa manera, teniendo, ¿sí? Teniendo desde nuestra aplicación, ¿sí? Teniendo desde nuestra aplicación a nuestro archivo un canal creado, un stream, un flujo creado con solamente nuestra clase nodo, con un file output stream, ¿sí? Ahora, ¿qué podría llegar a suceder? Podría llegar a suceder, ¿sí? Que desde el lado de la aplicación, ¿sí? Si yo tengo ese solo nodo, vieron que por ese nodo viajan byte por byte, ¿sí? Entonces, si yo le mando a través de ese file output stream todo un arreglo de bytes infinito, o sea, muy largo, muy grande, ¿qué va a suceder? Ese objeto dice, che, pará, va a detener mi aplicación y va a ir guardando byte por byte. Recién cuando termina y desocupe el canal, va a seguir recibiendo más para ir guardando, ¿sí? Entonces, eso provocaría una congestión en mi canal y haría que mi aplicación se detuviera hasta que ese objeto haya terminado de guardar hasta el último byte en el archivo. Para evitar eso, ¿qué se suele hacer? Se suele acoplar, ¿sí? A ese nodo, se le suele acoplar lo que sería un buffer. Es decir, es un objeto que lo que hace es reservar área en memoria RAM para que los datos que envíe la aplicación se guarden en ese buffer, ¿sí? Entonces la aplicación sigue trabajando, se desliga de los datos que envió, y el buffer es el que se encarga de ir pasándoselos al flujo nodo,
hasta que envíe todos. ¿Estamos? ¿Cómo hago eso? Bueno, acá está lo que les decía recién, que cuando armo un canal, esto parece cualquier cosa, ¿no? Pero cuando armo un canal, ¿sí? Yo lo armo acoplando diferentes tipos de objetos, ¿sí? Que van a tener distintas funcionalidades dentro de ese canal. Bueno, para armar el canal dijimos, siempre sí o sí va a tener un nodo. Bueno, file output stream. Ahora, el flujo adicional que le voy a, el objeto adicional que le voy a acoplar a ese flujo va a ser un buffer, ¿sí? Que es el que va, un buffer de salida de datos. Y que va a ser para bytes. Entonces, acá está. Bien. Entonces, nosotros usamos acá creamos un canal de salida, porque tenemos intenciones de enviar datos desde nuestra aplicación a un archivo. Como vamos a enviar datos a un archivo, el nodo que usamos es un file output stream. Ahora, a ese nodo yo le puedo acoplar otros objetos con distintas funcionalidades. Por ejemplo, yo le puedo acoplar a ese nodo un buffer output stream. ¿Sí? Ahí está ese objeto buffer, que es el que se va a encargar de reservar espacio en RAM para los datos que vienen de la aplicación. ¿Sí? Y se encarga de gestionar ese tráfico. ¿Mm? Entonces, podría acoplar ese flujo. ¿Cómo lo acoplo? De la siguiente forma. Acá. Entonces, yo sé que a través de ese file output puedo enviar datos, pero no es la forma práctica, ni la buena práctica, entonces lo que correcto sería acoplar a ese nodo un buffer. Buffer output stream, buffer output, igual a new, buffer output. ¿Y qué le paso en el constructor del buffer? Le paso el nodo, es decir, el file output stream. Fíjense cómo voy encadenando, ¿ven? Al constructor de file output stream le pasé el file, el archivo donde me voy a conectar. Al constructor del buffer le pasé el nodo, el file output, ¿sí? Entonces ahora, para enviar los datos, en lugar de hacerlo a través del file, del nodo, lo hago a través del buffer, ¿sí? Buffer output, y tengo en buffer output, el buffer tiene los métodos, fíjense, tiene los mismos métodos, write, también que envían byte por byte, pero bueno, él se encarga de gestionar el envío de los datos que están en la RAM al archivo, ¿sí? Ahora, se dieron cuenta que acá, solo para guardar, ¿sí? Solo para guardar, por ejemplo, el texto, este string, tuve que convertirlo a bytes, ¿sí? Para poderlo guardar, ¿sí? Si quiero guardar también el color, tendría que hacer lo mismo. Tendría que convertir, a ver, vamos a poner otro arreglo acá. Claro, eso por cada uno de lo que querramos. De lo que querramos guardar, ¿no? Texto, color. Texto, color. Este es color, que lo pase a bytes. Entonces yo ahora guardaría. Guardé el texto, guardo el color. Tengo que estar consciente del orden en que los guardo. ¿Sí? Acá debería guardar el texto color. Y ahora podría guardar recién ahí el tamaño, que es un entero, ¿ven? El tamaño. ¿Sí? El tamaño. Podría hacer eso. Ahora, ¿qué pasa acá? Una vez que guarde todo, tengo que cerrar el flujo, ¿sí? Lo que hago es decirle al file output.close, ¿sí? Eso es importantísimo. Cerrar el flujo. Guardo y cierro. ¿Qué pasa? Que ahora si yo voy a leer eso, ¿sí? En el archivo no va a estar guardado, por ejemplo, si yo guardé la cadena hola, como les decía recién, no va a estar guardada la cadena hola. Va a estar guardado, por ejemplo, la cadena de bytes, ¿sí? Entonces Hay yo que volver a necesito, convertirlo a claro, tendría que string. de alguna manera, ¿sí? Convertir esos bytes a caracteres.
Pero en el archivo van a estar todos esos bytes juntos, ¿sí? Van a estar los bytes del color, los bytes del texto, más los bytes del tamaño, todos uno seguido del otro. Entonces tendría que usar algún separador de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en este caso no sería lo adecuado guardarlo así con byte. Y vos dirás, bueno, pero ¿para qué me lo mostraste entonces? Tranquilo, ya les digo por qué. Entonces, sabemos que puedo enviar bytes. Puedo enviar bytes de esa forma, ¿sí? Muy básico, como están acá. Ahora, si quiero guardar datos un poco más complejos, ¿sí? Si vos decís, bueno, pero yo quisiera enviar el string, y cuando lo recupere, recuperar ese string, yo quisiera enviar ese dato int, ¿sí? Cuando yo quiero guardar datos primitivos, ¿sí? Y objetos como por ejemplo un string, un objeto más complejo como un string, tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. Acá, en flujos de byte, tengo la posibilidad de usar con esto. Que quiero volver acá. Ya que estamos. Esto. Fíjense. Ahí lo ven. Tengo la posibilidad esta. Yo sé que me conecté a un archivo usando mi clase nodo, que es file output string. Sí, ya me lo dijiste. Perfecto. File output string. Perfecto. Bien, ese es tu nodo. Ahí con eso le dijiste a dónde te ibas a conectar para enviar datos, a un archivo. A ese nodo le acoplamos recién, un buffer, ¿sí? Para decirle que se encargue ese buffer de gestionar los datos que van a ir desde la aplicación al archivo, ¿sí? Gestionarlos en memoria RAM. Entonces, ahí envolvimos eso en un buffer output string. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Usando estos objetos, yo solamente puedo enviar bytes y recibir bytes. Y como decía Victoria, cuando los leo es el problema. Cuando escribo no hay drama, yo envío, convierto y envío. Pero cuando los leo, tengo que yo ponerme de alguna manera a convertir esos bytes de nuevo a caracteres, a string, a cadenas. Entonces sería muy engorroso. Entonces, si yo lo que necesito es, por ejemplo, enviar datos primitivos, es decir, bueno, mira, acá yo los datos que estoy enviando es un entero, que es el tamaño, y estoy enviando un string, que es el color, y otro string, que es el texto en sí, ¿sí? Entonces, si yo quiero enviar datos primitivos, como enteros, bytes, dobles, booleanos, y complejos como por ejemplo string, si quiero limitarme a ese tipo de datos que quiero almacenar, y que sea fácil después recuperarlos, bueno, tengo esta clase, esta clase de adicional o de filtro especializado, ¿sí? O de string especializado que le puedo acoplar a este flujo, ¿sí? Que es un data output string. Es decir, yo podría acoplarle a este flujo, ¿sí? Podría acoplarle un data output string. Un data output string, ¿sí? Entonces, a través de este objeto data output string, yo puedo enviar, ya no byte por byte, sino lo que puedo hacer es enviar un entero, o enviar un string, o enviar un doble, ¿sí? O enviar un float, ¿sí? Y recuperarlo del otro lado de la misma manera. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ahí está. Bueno, entonces, si yo me valgo de estos dos objetos para crear ese canal, ¿sí? Estoy limitado en eso, que envío bytes, ¿sí? Si yo quiero enviarlos ya procesados, o sea, yo quiero
desde el lado de la aplicación decir, mira, yo te envío tal dato, ¿sí? Te envío un entero, para después del otro lado poderlo recuperar como entero, ¿sí? Pero vos manejarlo como byte ahí abajo. Pero yo desde acá me es más fácil decirte, te mando un entero, o te mando un string, o te mando un float, ¿sí? Algún otro tipo primitivo. Entonces, para que me resulte más fácil eso, yo puedo envolver con un data output stream. Fíjense que estoy usando todos output, porque estoy creando un canal de salida de datos. Voy a crear un data output, y le paso a ese data output el buffer output. Ahí está. Fíjense, data output stream igual a new data output stream. ¿Y qué es lo que no le gusta? Ahí está. Ahí está. Fíjense que fui acomodando, acoplando a cada clase, a cada stream, otro stream. Fíjense que le acoplé al data output el buffer output. Al buffer output le acoplé el file output, el nodo, ¿sí? Entonces tengo un nodo, un buffer, y al buffer el stream de funcionalidad especial. Entonces ahora, fíjense, en lugar de usar buffer output o file output para enviar los datos, uso el data output stream, ¿sí? Yo borro todo esto, digo, data output stream, punto. ¿Qué quiero enviar? Bueno, yo quiero enviar, por ejemplo, quiero enviar, dijimos, el tamaño, ¿sí? Ahí sí tiene string. Data output stream, claro. Fíjense que tienen ahora los métodos write básicos más los métodos write para cada tipo de dato que quieren enviar. Tienen un write para enviar un booleano, un byte, un char, ¿sí? Un doble, un float, para enviar cualquier primitivo. Y dato complejo, un string, ¿sí? No pueden enviar un cliente, no pueden enviar un producto, no, ¿sí? Más complejo que un string no pueden, ¿sí? Entonces, si yo quiero enviar un string, uso write UTF. ¿Sí? Y ahí envío el string. ¿Qué string quiero guardar? El de tamaño. Perfecto. No, perdón, el de color. Texto. ¿Qué más quiero enviar? Color. Data output string, write UTF. El otro string que quiero enviar es el de texto. ¿Sí? Y ahora data output string, lo que quiero enviar es un entero. Quiero escribir write int. Y el entero que quiero enviar es este, el del tamaño. ¿Sí? El de tamaño. Perfecto. Lo cierro. Y ahí quedó. Este sería mi método guardar. No es necesario cerrar el buffer, No, solamente... ya con que cierres el nodo es suficiente. ¿Sí? Ah, Ya con que quede cerrado ahí el nodo es suficiente. Ahí les paso por el chat, si me deja, Viola. no, no lo podemos copiar desde el chat. Puede pasarlo por el WhatsApp. Sí, No nos deja copiar últimamente. O el main entero. Claro, el archivo, sí. está bien. Esperen que ahora sí. Se ve que Zoom sacó la opción de copiar desde el chat. O yo he deshabilitado alguna opción, he habilitado o deshabilitado algo que... Puede No, ser. porque nos pasó en varios Zoom, ¿eh? Va, por lo Ah. menos a mí me ha pasado en otros también. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. ¿Sí, Habrán te acuerdas que el otro sacado. día Bren nos pasaba? Sí, sí, sí. Ahí esperen que... Quedó grabando, profe. Ah, sí. Es que ahí... Este es Main Activity View Model. Le mando la clase completa. Bueno, gracias. Ahí, ahí. Entonces, para ubicarnos un poco en dónde estamos, nosotros logramos, desde nuestra aplicación, enviar bytes a un archivo. ¿Sí? Eso es lo que logramos con este método, ¿no? El de guardar, obviamente. Para eso, ustedes se valieron de distintos objetos para construir ese
canal a través del cual envían los bytes. Pero como la intención de ustedes es, desde la aplicación, enviar datos primitivos, en este caso están creando un archivo de bytes para guardar, en este caso, datos primitivos. Cuando nos referimos a datos primitivos, nos referimos a los tipos de datos que maneja Java, ¿sí? Bytes, shorts, o sea, tipo de datos enteros, int, long, ¿sí? De punto flotante, como doble, float, ¿sí? De carácter, como char, y booleanos, ¿no? Booleano. Pero también podemos enviar como dato complejo string, ¿sí? Si bien no es un dato primitivo, pero a través de este canal pudimos enviar desde nuestra aplicación, podemos enviar desde nuestra aplicación cualquiera de estos tipos de datos. Para eso, ustedes construyeron el canal de la siguiente manera. Lo primero que hicieron fue poner un nodo, ¿sí? Decir a dónde van a ir a parar los datos. Para eso usaron ese objeto file output stream. Eso fue lo primero que hicieron. File output stream. Crearon un file output stream. Bien. Con eso le dijeron que van a conectarse a un archivo para enviar datos. Si yo armo el canal solamente con ese objeto, ustedes vieron que solamente pueden enviar bytes. Para agilizar la gestión de memoria, ¿sí? Para optimizar, digamos, el uso de memoria, podíamos acoplarle a ese file output stream, le podíamos acoplar, por ejemplo, un buffer, ¿sí? Y como estamos enviando bytes, es un buffer output. Y acá yo me confundí, no me dijeron nada. Acá sería un file, también, output stream. Acá es un buffer output stream. Pero si yo armo el canal con esos dos objetos, ¿sí? Lo mismo, a través del buffer, desde la aplicación, yo puedo seguir enviando bytes. Ahora, si yo quiero, desde la aplicación, decir justamente, quiero enviar estos datos, y vos llevarlos como byte, pero desde acá te mando datos primitivos, ¿qué hicimos? Le acoplamos a este nodo, le acoplamos un data output stream. Y es a través de ese objeto output stream. Bueno, está mayúscula, eso no lo tuve en cuenta. Y a través de este objeto es que pudimos escribir un string, que pudimos escribir en el archivo o guardar en el archivo un entero, y si quisiéramos también podríamos guardar cualquiera de los otros datos primitivos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la tarea ahora desde la otra activity? Desde la activity que tiene que recuperar los datos, desde el leer. Y bueno, armar un canal, pero para que los datos viajen al revés. En este caso, los datos viajan desde nuestra aplicación, ¿sí? Los datos acá viajan desde nuestra aplicación al archivo, ¿sí? Bueno, ahora, para leer, el flujo va a ser de entrada de datos, entonces lo vamos a construir básicamente de la misma manera, ¿sí? Para que los datos viajen ahora, lo que van a tener que hacer es construir ese canal con un nodo de entrada de datos desde un archivo que va a ser un file input stream. ¿Y cuál va a ser el archivo de donde van a leer los datos? El mismo donde guardaron, ¿sí? Un file input stream. A eso le acoplamos siempre un buffer, siempre es bueno acoplarle al nodo un buffer para gestionar la memoria, la gestión de los datos en memoria. Vamos a acoplar un buffer input stream. Y como, si yo dejo esto acá, voy a leer bytes, ¿sí? Y yo voy a tener que de alguna manera reconstruir los datos primitivos que envié.
Entonces, para no hacer eso, usted dice, no, yo quiero leer los bytes, pero transformarlos ahora en datos primitivos. Le voy a envolver a este flujo, ¿sí?, en un data input string. Input string. Para poder recuperar esos datos primitivos que guardé. ¿Ok? Entonces, esa es la misión nuestra ahora. Para eso, seguramente ustedes ya empezaron haciendo lo siguiente. Se fueron a su aplicación, fueron al viewModel de la segunda activity y se pusieron en el método leer datos. ¿Sí? Que acá podemos hacer lo mismo que hicimos recién. A esto lo podríamos comentar y crearnos nuestro leer datos. ¿Sí? Crear nuestro leer datos. Entonces, perfecto, yo tengo que armar ahora todo ese canal, pero tengo que decir cuál es el archivo al que me voy a conectar. Y el archivo, lo mismo. ¿Sí? Podría crear un file directorio, ¿sí? Y acá con el contexto decirle getFileDir, acá importo. Luego diría que el archivo se encuentra en el archivo al que me quiero conectar, está en ese directorio y el nombre es, y tengo que ponerle el mismo nombre que le puse acá para guardarlo. Configuración.dat, este mismo nombre. ¿Sí? Obviamente. Bien. Acá no le voy a decir si existe, porque supuestamente si se está ejecutando este método es porque ya guardé. ¿Sí? Entonces, acá directamente lo que voy a hacer es crear el canal. ¿Sí? Voy a crear un file input string, file input igual a new, file input string. Este es el nodo. ¿Cuál es el archivo? Archivo. Perfecto. Ahí lo tengo. Bien. Bueno, acá puede producirse una excepción. La encierro en un try catch, ¿sí? Y acá adentro sigo trabajando. Bueno, tengo el nodo. A ese nodo le acoplo un buffer. Buffer input stream, buffer input igual a new, buffer input stream, le paso en el constructor el nodo, que es el file input stream. Este es buffer input. Ahí está. Y ahora, como yo sé que guardé datos primitivos, quiero recuperar datos primitivos. Entonces, data input. Data input stream igual a new data input stream. Le acoplo el buffer. Bueno, ¿y ahora cómo leo? Y acá es muy importante. Fíjense, para leer voy a usar el data input. ¿Sí? El data input tiene, así como tiene el data output, los métodos write para escribir, acá tengo los métodos read para leer. Pero tengo que leerlos en el mismo orden que los puse. Fíjense, que cuando guardé, ¿sí? Fíjense, guardé primero el color. ¿Sí? Primero guardé el color, que es un string. Después guardé el texto, que es un string. Y por último, guardé el tamaño, que es un entero. ¿Sí? Entonces, en el mismo orden que guardé, lo tengo que leer. Si no, voy a hacer un lío. Entonces acá le digo, data input, punto, voy a leer el string. Entonces va a ser un read UTF. ¿Sí? El read UTF es el que me va a leer el string. Bueno, entonces, el primer string que leo es el del color, porque fue el primero que guardé. ¿Sí? Entonces, le digo, voy a guardar un string, color. Me lo guardo acá. Estos métodos, a su vez, pueden lanzar una excepción, ¿sí? Del tipo IOException. Entonces, fíjense que si me acerco, acá me lo dice. Entonces, puedo, ¿sí? Puedo o yo encadenarle acá el catch, o si hago clic en la lamparita, le digo, bueno, agregarle la cláusula catch. ¿Sí? Lo agrega automáticamente. Entonces ahí sigo. Ahora tendría que recuperar
el texto. El texto, data input string, read UTF, y ahí recupero el texto. Y ahora voy a recuperar el entero del tamaño, data input string, read int, y el entero que guardé final fue el del tamaño. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, lo que había hecho con el otro. Una vez que tengo el texto, una vez que tengo el tamaño, seteárselo a los mutables, ¿no? Entonces ahora lo que haría acá es lo que había hecho en el otro método. Bueno, después de que leí, nunca me olvido de file input close. Cierro el flujo, ¿sí? Y acá le digo, bueno, ahora a mis mutables, al texto mutable, punto set value, el texto es el que guardé en la variable texto. Lo mismo haría ahora con el color mutable y lo mismo haría con el perdón, tamaño mutable, ¿no? Set value es el tamaño que tengo, ¿sí? Yo lo hice solamente con el texto y con el tamaño, ustedes lo hacen con todos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, hemos visto cómo guardar y cómo leer datos en un archivo enviando bytes, ¿sí? Desde la aplicación enviamos datos primitivos, pero a bajo nivel los maneja como bytes, ¿ok? Y acá, desde la aplicación, leemos un archivo de bytes y los transformamos de nuevo en datos primitivos, ¿sí? Con este canal que hemos creado. Si nosotros ejecutamos esto, se tendría que comportar de la misma manera que en el ejemplo anterior con el archivo de preferencias, ¿sí? Fíjense que acá cuando ejecutamos, nos estamos dando cuenta que cuando leemos no hay nada, no está leyendo nada. Bien. ¿Qué puede pasar que no los haya guardado? ¿Cómo puedo obligar a que los guarde? Muy fácil. Me voy al View Model, a donde guardo, ¿sí? A nuestro método guardar datos, y antes de cerrar, ¿sí? Le vamos a decir al buffer, a nuestro buffer, .flush, ¿sí? Que el método flush lo que hace es, lo que haya en ese buffer de memoria, ya lo envía al archivo, ¿sí? Antes de cerrarlo. Entonces nos aseguramos de que los datos se guarden. Al buffer le decimos flush. Ahí yo voy a probar reejecutar nuevamente. Ahí vamos a probar. Tamaño exagerado. Color. Hola. Guardo y veo. Ahí está. Ahí funciona. ¿Sí? Como es poquito lo que estoy guardando, ¿sí? Como es poquito lo que estoy guardando, es como que quedó en memoria y el buffer en algún momento lo iba a guardar, ¿sí? A su tiempo, entonces quizás no me iba a dar cuenta, lo iba a ver después. Pero bueno, si yo quiero forzar a que los datos que están en memoria se guarden, lo que debo hacer es al buffer decirle flush, ¿sí? Antes de cerrar el canal. No, yo no sé si me olvidé algo. Pero ahí me fijo.